Bisieta Dishmaya, en la Parashá Vaikra, la Torá explica extensamente acerca de los sacrificios. Cada sacrificio, cómo se hace. Nosotros sabemos los 4 tipos de sacrificios aproximadamente, que son el sacrificio de la ascensión, la Olá, sacrificio de Shlamim, de paz, Asham y Hatat. Asham quiere decir culpabilidad y Hatat quiere decir pecado. Que cada uno representa cierto estado de alma, como hemos hablado de eso ya en otras clases. Cierto estado mental también. Pero también tenemos un concepto que es el que quiero continuar. Su explicación, que es cómo los sacrificios es un estado mental. Que el hombre, a través de su deseo y su voluntad, él reduce, degolla, descuartiza su parte animalística, sin ningún tipo de misericordia, con el propósito y en aras de la ascensión de su alma a un nivel de cercanía al Creador del universo, a Kadosh Baruj Hu. Y lo único que puede causar eso es el estudio de la Torah. De la misma forma que un niño, como dice el Gaón de Vilna, que existen 2 circuncisiones, en su comentario al Sefer Yetzirah, existen 2 tipos de circuncisiones. La circuncisión Brita Maor ve Brita Lashon, la circuncisión del órgano y la circuncisión de la boca. Y explica el Gaón de Vilna que cómo se quita la circuncisión de la boca cuando el hombre deja de ser una bestia y empieza a hablar palabras de Torah. De la misma forma, si tú naces como un ser humano normal, en cierto punto de tu vida, de que eres bebé, niño, etc., eres más que como un animal que como un ser humano. De repente te entra cierto nivel intelectual que dejas de ser un animal, que literalmente lo único que hace es comer, etc. Ahora tienes más intelecto. Sin embargo, delante del Creador, ese intelecto que te permite desenvolverte y ser como un animal civilizado, tienes que domarlo, sacrificarlo, porque el por defecto de ese boost de intelecto que tiene la persona, que lo saca del estado animal puro y lo pone en un estado de como un animal pero civilizado, educado, etc. Lo único que puede domar eso y cambiarlo a un ser espiritual, que es Adam, que es el ser que el Creador quiere que todos los seres humanos sean, es la Torah. Y una persona no puede jamás abandonar su estudio bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna excusa, si está en su mano y si está en su voluntad, porque este es el árbol de la vida. Y este debería ser el arte de cada ser humano, porque el estudio ha sido la Torah, despierta cosas en nosotros que no se pueden llegar a describir. Que lo contrario, nosotros estamos sumidos en un sueño de falsedad, de promiscuidad y de negatividad, esperando el momento de la muerte, en la cual las barreras ilusivas van a caer y no vamos a dar cuenta de verdaderamente quiénes nosotros somos. Por eso la gente huye de ellos mismos, huyen de quiénes son y huyen del desarrollo personal, porque el desarrollo personal viene cuando uno se da cuenta de lo bajo que uno está y de lo bajo que uno ha caído y de la cantidad de fallas en nuestras cualidades de carácter y en nuestros comportamientos que nosotros tenemos, que parecen no acabar. Porque puede ser que yo arregle muchas de mis cualidades y arregle muchos de mis defectos en el carácter, en mis actos, en mis pensamientos, etc.
Y cuando arreglé todo eso, me doy cuenta de que todavía tengo otras cosas, o descuidé otras cosas porque me concentré en ciertas cosas. Entonces es una lucha y es un trabajo continuo que nunca termina. Pero tú tienes que tener esta cualidad del deseo de conectividad. Y ese deseo de conectividad, de tener esa conexión, es lo que te lleva a una perfección de todo. Como una persona usualmente no necesita que alguien le diga que se arregle, que se bañe, que se limpie, que trate de verse bien, que se vista bien, que trate de ser elegante. Porque esa persona tiene el deseo de conectividad sexual. Y esa es una motivación para él, para arreglarse, para vestirse, para estar limpio, etc. Para cortarse el cabello, para hacer toda clase de cosas. Igual las mujeres. Pero tú tienes que tener el deseo de conectividad espiritual, de arreglarte espiritualmente, para conectarte con el Creador, que esa es la conexión verdadera, eterna, y que vale mucho más que cualquier conexión sexual. Porque toda esa energía que la gente pone en la sexualidad, no tienen idea de que los hace ciegos, sordos, mudos, espiritualmente hablando, y los sume en un sueño de negatividad, de desconexión con el Creador. Es la mayor barrera entre ellos y el Creador representa todas las bendiciones y todo lo bueno. Entonces, cuando hay bloqueos, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedad, ellos no tienen una conexión con el Creador, entonces se rompen. Porque en realidad estaban viviendo por cosas vanas. Y eso es lo que dice esta parashat Tzav. Dice Tzav el Aarón, dile a Aarón, que es el atributo del Yesod. Aarón a Cohen que matria Yesod. Aquí no dice a Cohen en el verso, pero todo el mundo sabe que Aarón era el sacerdote, y el sacerdote quiere decir el Yesod. Quiere decir que para que lo que dice la Torah, que el pueblo de Israel es un pueblo elegido entre comillas, que el Creador los eligió para ser sacerdotes. Kohanim begoy kadosh. Es una forma de decir que el Creador los eligió para que cuiden al Yesod, para que cuiden su órgano reproductor, de no profanarlo de ninguna forma. Eso es lo que genera que alguien sea elegido por Dios. Mayor santidad tiene el hombre en su castidad. Y castidad no quiere decir como los curas, que se separan completamente después de que hicieron una gran cantidad de pecados. Se separan de no tener esposa, que eso es una estupidez. Porque ningún ser humano puede sobrevivir sin tener esposa. Y los hombres que, entre comillas, sobreviven porque están metidos en la promiscuidad, ya sea con ellos mismos, ya sea con el género opuesto, etc. Y castidad se refiere a no perder el cimiento en vano. Y yo voy a contar una historia que me sorprendió grandemente y que te da a entender cómo la llave del éxito y lo que es la cura para todas las enfermedades, ya sea literalmente enfermedades físicas, a nivel corporal, ya sea enfermedades del alma, ya sea enfermedades sociales, como las pandillas, como el abuso de las drogas, de las sustancias, el uso de drogas, etc. Es únicamente no masturbarse, no a la masturbación masculina, que es el peor pecado de la Torah, según la Kabbalah. Y uno tiene que procurar hacer cualquier cosa que esté en su mano y hacer todo lo posible
para nunca cometer ese pecado. Porque una vez que el hombre empieza con eso, nunca termina. Y siempre va más. Y le genera una adicción, y neurológicamente hablando, un hombre que practica la masturbación y ve toda clase de pornografía, Shemishmor, que no salve, le genera la misma reacción en su cerebro que la consumición de crack. Y si uno ve en la historia de la humanidad, uno se da cuenta de que todo gira en torno a eso. Si un hombre peca en esos sentidos, él se convierte en una bomba de tiempo. Y esa es la raíz de todos los males. Lo contrario, la separación de ese tipo de comportamiento es la raíz de todos los bienes, es de toda la riqueza. El mundo fue salvado por Yosef Atzadik porque no profanó su órgano. Dice la Gemara, Masejet Sukkah, página 52. Eibar Katan Yesh Ba'adam, un órgano pequeño hay en el hombre. El que lo hace pasar hambre siempre está lleno. El que lo sacia siempre tiene hambre. Y esa es tu energía más preciada. Eso es lo que causa que tengas ideas positivas, que tengas más creatividad. Un señor, no recuerdo el nombre, él creía, siendo una persona completamente secular, desligada de la Torah, que la masturbación es negativa y es la raíz de todos los males. Entonces él promovía un estilo de vida de la alimentación, de comer cosas extremadamente simples, siempre comer comidas simples. Y él decía de que si una persona se metía mucho en los placeres de la comida, eso le generaba más deseo sexual. Que de la comida venía el deseo sexual, y tiene toda la razón. Por eso los sacrificios también a nivel del Yesod, una enseñanza que tiene que ver con el Yesod, es que estás trayendo el animal, estás sacrificando el animal, matando el animal, que es símbolo de tu deseo sexual. Ahora, esa persona tenía un hermano que se apellidaba Kellogg's, y su hermano vio y escuchó todo lo que él hacía, y vio que él se había inventado un tipo de comida que era lo más simple del mundo, que imagino que le ponía leche, lo tomaban con leche. Su hermano había inventado los cornflakes, y el señor Kellogg's lo capitalizó y lo vendió y generó una industria multimillonaria. Y cada vez que alguien come cornflakes, es gracias a alguien que le dijo no al peor pecado del mundo y que tomó medidas al respecto. Interesantemente, una de las formas de sacrificio es también con harina, que esos sacrificios aparecen justo en esta parashá. Y tú tienes que saber, tú no tienes idea de la grandeza que puede salir de ti y qué clase de gigante en cualquier ámbito de la vida tú puedes ser si tú no cometieses ese pecado de perder simiente en vano. Y tú no tienes idea de la pérdida que eso genera, de que prácticamente tú te destinas a ser una persona mediocre y fracasada. Incluso si te va bien económicamente, eso no es nada. Y si cumples con todos tus sueños, eso no es nada. Porque siempre vas a sentir una infelicidad. Yo le dije estas cosas a unas personas conocidas, etc. Y hablando de eso, yo le comenté, no sé si en esa conversación o en otra, de que la masturbación
debilita, y las personas que hacen deporte de contacto como boxeo, etcétera, no tienen relaciones, porque eso, tener relaciones y la masturbación debilita las piernas. Entonces ellos se separan durante un tiempo, en los tiempos que hacen campamento, etcétera. Y muchas personas exitosas, un gran número de personas exitosas atestiguan de que ellos en cierto punto dado, o de alguna forma u otra, siempre están ligados con algo que se llama la retención del simiente. Entonces él me dijo que hay un boxeador que se llama Tyson Fury, que él dice que él hace eso 7 veces al día, que le sube la testosterona, etcétera. Él dice. Y yo le dije que yo pensé, qué mal tiene que tener, o qué mal karma o energía negativa él se atrae a esa persona. Yo le respondí algo ahí que no quiero repetir, etcétera, en el momento. No es que sea nada malo, sino es que quiero ir a la para allá. Y otra respuesta que no se la he dado a él, pero la voy a decir aquí, que es más fuerte que esa respuesta que yo le di. Que yo casualmente, el creador me pone a ese boxeador, que es un campeón, esto y lo otro, de peso pesado, yo creo. Que creo que se retiró, y que todo eso que subió a un nivel tan grande, su carrera prácticamente se cayó al final. Pero digamos que yo no estoy mucho metido en el boxeo, digamos que sí es uno de los mejores de la historia, esto y lo otro. ¿De qué le sirve cuando yo veo claramente a esa misma persona hablando, diciendo que él estaba a punto de suicidarse en un Ferrari, que él estaba triste, en depresión, etcétera, y estaba a punto de tirarse por un barranco en su Ferrari, y que no lo hizo porque dice que tiene una familia numerosa de 7 hijos? Que encima de eso, cuando una persona tiene hijos, se le perdonan todos los pecados. Y mientras más hijos uno tiene, más ángeles defensores uno tiene. O sea que puede ser un pecador que no merece la vida por cometer ese tipo de pecado, etcétera. Y él mismo, quién sabe con qué clase de depresión él está luchando por culpa de esos pecados. Pero al tener 7 hijos, le salva de la muerte que debería tener hace mucho tiempo, debido a ese gran pecado que comete en demasía. Que en realidad, una vez que tú hagas eso, ya tú no mereces vivir. Y que tú sigas respirando, eso es una misericordia del Creador. El Creador espera que tú hagas teshuvá. Porque el Creador no creó al mundo para que se destruyese. El Creador creó el mundo para que llegue a su perfección a través del trabajo. Y por eso, una vez que tú lo dejas de hacer, es difícil, porque eso te perdona lo que hiciste previamente. Entonces, dice, comanda a Aarón y a sus hijos, diciéndole, Sot Torah Ta'ola, esta es la Torah de la elevación, o el sacrificio, pero es la traducción literal es de la elevación. Y ahora a la mukda a la misbeach. Esta es la Torah de elevación. Y lo que iba a decir antes del pueblo de Israel es que el Creador les dice que van a ser Mamlechet Kohanim, una nación, un reinado de sacerdotes, Begoy Kadosh, y una nación santa. Si el pueblo de Israel peca lastimosamente en cuestiones que tienen que ver con las relaciones prohibidas, el Creador está dispuesto a perdonar todo, a limpiar de todo, excepto de los pecados que tienen que ver con la castidad y con la santidad, que la única forma que se perdonen es a través de un gran sufrimiento y dolor, ya sea en este mundo o ya sea en el otro mundo. Por lo tanto, uno tiene que ser inteligente y no cometer esos pecados,
porque la pérdida que tiene no tienes ni la menor idea. Aún puede ser una persona que iba a las discotecas, ya sea en Israel, ya sea en cualquier parte del mundo, y pecaba con mujeres de forma promiscua. Pasan los años, hace un rabino, y su mente todavía está sellada de llegar a ciertos conocimientos y de tener cierta elevación e iluminación debido a esos comportamientos negativos y pecaminosos que él tenía. Es como que tú mismo te construyas una barrera entre tú y la luz del Creador, por algo que siempre va a ser una pérdida. Uno nunca pierde por hacer la voluntad del Creador. Si tú guardas tu castidad y tú cuidas tu simiente, tú vas a traer el alma que está guardada para ti desde los 6 días de la creación, tu alma gemela, que va a ser mucho mejor a cualquier mujer que tú tengas en forma promiscua, pero mucho mejor, millones de veces mejor. Y la vas a traer tú. Tú no vas a tener que ir a buscar nada, no vas a tener que luchar nada. ¿En el mérito de qué? De tu santidad, de tu deseo de elevación, de tu deseo de conexión. Y vamos a concluir, Baruch Adonai Leolam, amén.